Gabriel. Es muy buen tiempo. Él nos va a hablar la palabra del Señor y lo que en su corazón Él trae para compartir con nosotros. ¿Qué deseamos para él, su esposa, sus 3 hijos allá en Portugal? ¿Qué deseamos para nuestros hermanos? Que Dios los bendiga. Recibamos en el nombre del Señor, hermano misionero. Gloria a Dios. Mucha paz de Cristo, hermanos. Damos toda la gloria y la honra al Señor en esta mañana, que Él no solo vive, sino que está entre nosotros. Y más que entre nosotros, en nosotros. Alguien ponga su mano aquí sobre su corazón. Aleluya. Un pensador dijo: Él está aún más cerca que tu propio corazón, más cerca que el aire que respiras. Él habita en lo más profundo de tu ser. Si ya le has recibido como tu Salvador y eres ahora mismo templo de Cristo, templo de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta mañana, porque reinas en nuestra vida. Hermanos, así con sus ojos cerrados, porque nunca vemos tanto como cuando cerramos nuestros ojos. Quiero entonar una alabanza que, aunque está en portugués, la van a reconocer inmediatamente. Y es de las pocas que no tuvimos que traducir. Ya estaba traducida por alguien más. Y me gusta mucho que, a diferencia de la versión en nuestro idioma, que habla de Jesús, esta le habla a Jesús. Son de las que prefiero, cuando son cristocéntricas, cuando no solo dicen algo de Él, sino que se dirigen a Él, así como los salmos, ¿verdad?, que le hablan directamente a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está, y si tiene fuerzas para levantar sus manos, lo más importante, levante su corazón a Él. Aleluya. Say
par de años, creo, de la última vez, de un recordado culto de Flor Azul en el que estuvimos compartiendo con ustedes y en el que, como siempre que venimos, Dios nos bendijo. Recuerdo que en esa ocasión estaba un poquito más sonriente que en esta porque andaba con mi esposa. Yo veo al hermano Juan tan contento, ¿verdad? Y la envidia es pecado, pero bueno, les manda saludos mi esposa y desea que estén disfrutando de este día. Allá en Portugal ya pasó una buena parte del día, ya está atardeciendo y me cuentan que también Dios les ha bendecido por allá, porque Dios está en todo lugar donde se le adora, ¿verdad, hermanos? Y Él hace su morada junto a aquellos que le honran de corazón y se acercan a Él. ¿Cuántos están sintiendo que el Señor está aquí entre nosotros? Claro que sí, hermanos, porque cuando Él está se puede inmediatamente distinguir. Él trae libertad, Él trae gozo, Él trae paz, Él trae muchas cosas que nosotros nunca podríamos obtener por nuestra propia cuenta, pero son todas cosas que precisamente en una semana como esta Él compró para nosotros. Pagó un altísimo precio, hermanos, el que ninguno pudo haber pagado, solo Él. Y estoy hablando de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Dice el profeta, el castigo de nuestra paz, o sea, lo que ahora disfrutamos, el precio de esto, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Y aunque no vamos a hablar de sanidad, pero quizá Dios en esta tarde, en esta mañana va a sanar a alguien de algo. ¿Lo creen, hermano? Quizá no sea algo tangible, algo visible, algo físico, pero de todos modos Dios puede sanar. Dios puede sanar incluso el corazón y las emociones. Siempre digo esto, hermano, nadie se tiene que ir igual de la presencia del Señor. Si hemos tenido un encuentro con Él, si lo vamos a tener, algo va a hacer Él que nos va a cambiar. Y cuando salgamos de aquí este día, nuestra vida no va a ser la misma que entró aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amados hermanos. Yo soy largo para las introducciones, tengo que mejorar en eso. Agradezco muchísimo la invitación de vuestro pastor, José Antonio Pérez, un gran amigo. Tenemos mucho tiempo relacionándonos. Y siempre que tenemos una interacción, una comunicación es muy placentera. Lo mismo podemos decir de su esposa. Dios le bendiga a nuestra hermana Ana. Dios bendiga a su familia, a sus hijos, sus nietos ya, ¿verdad? Qué bendición tan grande, hermanos. Dios les ha dado aquí. Como dijimos en las conferencias, ¿verdad? El pastor es la lámpara de la iglesia, es el ángel del Señor. Y oren siempre mucho por él, por su esposa, hermanos. La congregación debe amar a su pastor. La congregación debe sostenerlo con sus brazos en alto, a él y a su esposa. Debe amar a sus hijos, debe amar a sus nietos, porque ellos, alguien lo tiene que decir, ¿verdad? El pastor casi nunca habla de estos temas, por eso son buenas las visitas, ¿verdad? Porque dicen lo que de pronto no se dice muy frecuentemente. Y es que los hijos del pastor, los nietos del pastor, y mi esposa es hija de pastor también, así que hemos hablado mucho de esto, pagan un altísimo precio, hermanos, por causa de esas necesidades que hay en la iglesia, por causa de esos problemas que surgen a nivel de familias, a nivel de matrimonios, por causa de los que van enfermos al hospital, aún por causa de los que hay que sepultar porque ya descansan. El pastor y la esposa están muy ocupados siempre y con mucha frecuencia desatienden a sus hijos y sus hijos están a veces pagando un precio más alto que el propio pastor y la esposa, porque la iglesia que pudiera tener diferente pastor, porque pudieran haber muchos para pastorear una iglesia, pero necesita de ese hombre y de esa mujer de Dios, y esos hijos no pueden tener otro papá y otra mamá, solamente pueden tener uno. Entonces la deuda que una iglesia tiene, no solo con el pastor, sino con su esposa y sus hijos, es muy grande, hermanos, es muy grande. Y siempre, hermanos, ¿por qué estaré hablando de todo esto? Yo no lo tengo aquí, pero yo sé que el Señor está aquí. Siempre, hermanos, siempre honren al cielo de Dios, a su familia, ámenlos, oren mucho por ellos, que estén
en lo más alto de la lista de sus peticiones de oración. Ya que le dieron ese papelito ahí, escriba por el pastor y la familia. Escriba para que en abril no se le olvide este humilde consejo de este servidor. Dicho todo esto, amados hermanos, ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Amén. Vamos a estar de pie un instante, por favor. Yo he pedido permiso para bajar y estar aquí, más cerquita. Y vamos a hablar de algo que yo creo ya todos saben. Cada año, ¿verdad? En esta fecha hablamos de la resurrección, pero queremos, está muy bien aquí, hermano, muchas gracias. Queremos en este día enfocarlo de una manera que quizás no se enfoca frecuentemente este asunto. Yo no voy a entrar en el relato de todos los hechos que para esta hora ya habían acontecido. Para esta hora ya la piedra se había movido, ya las mujeres habían corrido emocionadas y habían algunos como Juan, como Pedro, que estaban luchando con si creerles o no creerles y tuvieron que ir a ver por ellos mismos, ¿verdad? Por eso dijo el Señor que es más bienaventurado aquel que no vio y creyó, ¿verdad? Pero finalmente creyeron también. Y la piedra estaba quitada, la tumba estaba vacía. Algunos dicen que la piedra fue quitada para que Cristo saliera. No, hermanos, Cristo ya había salido cuando la piedra fue quitada, ¿verdad? ¡Aleluya! Eso sucedió solo para que el mundo pudiera ver su tumba vacía. Gloria a Dios. Y nos place tanto decir eso, ¿verdad? Que la tumba de otros que han surgido como Mahoma, como Confucio y muchos otros que originaron una religión, pues allí están, ¿verdad? Ocupadas con sus huesos. Y eso es lo que hace única nuestra fe, que a diferencia de todas esas otras fe, aleluya, la tumba de aquel en el cual nosotros hemos creído y ahora mismo estamos sintiendo aquí, está vacía, hermanos, porque Cristo vive. Alguien diga gloria a Dios. Quiero predicarles en esta mañana un mensaje titulado Somos semillas también. Dígalo, somos semillas también. Inclinamos nuestra cabeza así de pie como estamos. Señor, te damos gracias por la palabra que ahora va a ser predicada y pedimos, Señor, tu bendición sobre ella, sobre nuestra vida, sobre nuestros oídos, sobre nuestro corazón. Háblanos, Señor, y toma el control ahora mismo de todo lo que aquí está ocurriendo, Señor. Que podamos sentir tu presencia mientras tu palabra es predicada, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú vives. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, pueden volverse a sentar, son muy amables. En un momento vamos a leer la palabra, pero yo quiero que alguien responda a una pregunta. ¿La muerte es buena o mala? Cristo es bueno. Es una pregunta capciosa, ¿verdad? Y se puede responder de diferentes maneras, pero quiero que usted piense cómo puede ser buena, cómo puede ser mala la muerte. Aquí un hermano dijo, en Cristo es buena. Y cuando se menciona este tema, y cuando hablamos en particular de la resurrección, un tema muy controversial, un tema que siempre dividía la asamblea, que causaba, por ejemplo, en Atenas, que la gente se fuera. Cuando oyeron hablar de la resurrección, se fueron. Cuando se escuchaba esto, muchos se enojaban. Y fue el asunto por el cual crucificaron a Jesús. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en eso se basó el juicio contra él, porque no aceptaron lo que él estaba diciendo que iba a suceder, y muchos no lo aceptan hasta hoy. Qué bueno que nosotros estamos aquí, no solo aceptándolo, sino celebrándolo también. Pero no es un tema que se debe asociar con una semana del año o con un domingo de marzo o de abril, porque mucha gente lo ve así como un asunto eventual, como un asunto del pasado, como una mera conmemoración religiosa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la resurrección? Básicamente nos dice que la resurrección es un tema aún vigente en nuestra vida. Que la resurrección no significa simplemente recordar lo que Cristo hizo,
o que Cristo fue a la cruz y luego sepultado y luego se levantó al tercer día, sino que Cristo vive y reina sobre todo y sobre todos. Aleluya. Ese es el asunto que estamos celebrando en verdad. Y voy a pedir que pongan la siguiente diapositiva. Dice Apocalipsis 1:18. ¿Por qué no lo leen conmigo, hermanos? He aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Qué poderosa escritura. Así fue como Cristo se presentó ante Juan en la revelación, como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, o como dijo nuestro pastor, aquel que venció a la muerte, el que fue la muerte de la muerte. Gloria a Dios. Y hay una frase relacionada con este pensamiento, y una frase que nos recuerda de esta vigencia o de la actualidad de este evento maravilloso que hoy celebramos, y la vamos a ver en pantalla enseguida, por favor. Y dice: lo sepultaron, pero no sabían que él era semilla. Gloria a Dios. Seguro la había escuchado usted antes. Y antes de que leamos nuevamente la palabra, y ahora ya en este contexto del tema, yo le he pedido a nuestro hermano Juan, a nuestra hermana Becky, a quienes agradezco mucho que me están acompañando, que les repartan algo, hermanos, para que se lleven. Y van a ellos pasar muy rápidamente porque no queremos tomar mucho tiempo. Gracias, hermano Juan, gracias, Sister Becky. Les vamos a agradecer que les colaboren un poquito, y ahí donde el hermano no va a poder entrar, hagan el trabajo de pasar la cesta y cada uno tome una semilla. No es comestible, es simplemente para que la tengan, para que se la lleven. Y les voy a pedir que no la tiren aquí, hermanos. Si no, después los hermanos no me van a volver a invitar, ¿no? Es decir, este misionero da trabajo. Quisiera que se la lleven como recordatorio del mensaje, y si es posible la pongan en un lugar donde la vean, allí en el nochero, junto a la cama, o no sé dónde, donde la vean, porque está demostrado que 24 horas después de haber oído un sermón, el 90% de lo que se oyó se olvida. Quizás este símbolo que estamos poniendo en sus manos ayude a que en vez de un 90% solo sea un 80 o un 70, algo así, ¿verdad? Que podamos recordar algo de lo que el Señor nos habrá dicho en este día. Y quiero una vez más predicar sobre este asunto de que nosotros somos semillas también. Y mientras siguen recibiendo esa semilla, les invito a que leamos juntos, por favor, Juan 12, el verso 23. Va a salir en pantalla. Dice así la palabra del Señor: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, dice el verso 24, que si el grano de trigo, la semilla, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Verso 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y termina diciendo el Señor: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Son palabras muy conocidas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también les he traído una versión diferente de esta escritura, la traducción del lenguaje actual, que va a salir en pantalla, y dice así: Jesús les dijo: ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Gloria a Dios. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna.
Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Qué claro está aquí. Verso 26. Si alguno de ustedes quiere servirme, y alguno puede decir amén, Amén. tiene que obedecerme. Aleluya. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. Así dice la palabra de Dios, hermanos, y dicen amén aquellos que la crean. Amén, amén. Gracias. Se puede correr esto un poquito para adelante. Gracias, hermanos. Estas escrituras que acabamos de compartir, hermanos, y que están un poquito más, hermanos, y que están aquí en San Juan capítulo 12, son escrituras donde Jesús nos habla de la semilla. Gracias, hermano. Y es algo paradójico el hecho de que la semilla produce vida al morir. La semilla, al germinar, muere. Pero en cierto sentido, nunca muere. Nunca muere. Porque después de morir, ella se transforma en una planta que produce fruto y nuevas semillas. Y en esto encontramos una paradoja que significa una idea opuesta a la común opinión de las personas. Y la paradoja es este pensamiento de Jesús sobre la semilla, en que para ella poder vivir, para poder extender su vida, primero tiene que morir. Y es una poderosa parábola o semblanza, a su vez, de la vida cristiana, hermanos. Porque la vida cristiana, algo extraño, paradojal para la mayoría de la gente, es eso mismo. Es cuestión de morir para poder vivir. La mayoría de la gente en el mundo, las personas sin Dios, no aceptan esto, no entienden esto. Solo piensan en las cosas de esta vida. La gente que no conoce a Dios, ¿en qué piensa, hermano? Dinero, placer, vivir la vida, fama, tratar de aprovechar el momento, disfrutar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esa es su filosofía, hermanos. Pero en la palabra de Dios, Jesús nos enseña que lo contrario es lo cierto. Para que usted y yo vivamos, primero debemos morir. ¿Están conmigo, hermanos? En otras palabras, y lo acabamos de leer, Jesús nos dice que los que hemos creído en Él, primero debemos aborrecer, primero debemos perder nuestra propia vida en este mundo para poder alcanzar la otra vida, la vida eterna. Morir para vivir. Y el mejor ejemplo de esto lo constituyó Jesús mismo cuando aceptó morir, como cantábamos, y ser sepultado del mismo modo que un grano o semilla es arrojado, sepultado en la tierra y muere para poder germinar. Hace casi 2000 años atrás, aquella preciosa y santa semilla fue sepultada en Jerusalén, hermanos, y murió por nosotros, pero al tercer día resucitó. Y lo más importante que estoy tratando de subrayar es que al morir Jesús hizo que tú, yo y muchos otros naciéramos de Él. Tú y yo somos semillas también. Por eso estamos aquí. ¿Alguien sabe por qué estamos aquí, hermanos? No solo para participar de un programa religioso, no solo para hacer parte de la confraternidad, del cuerpo local de Cristo que es la iglesia de Jesús, en palabras mayúsculas, la iglesia universal. Todos los creyentes, hermanos, doquiera estemos, somos el precioso fruto de aquel grano perfecto que cayó a tierra, de aquella semilla que murió y luego resucitó y ahora vive en cada uno de
que tú y yo como seguidores de Él, lo que significa discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús tengo aquí? Somos el resultado maravilloso de estos tres eventos que engloban el Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Ya lo dijimos, somos semillas que Él creó y que Él puso en este mundo, y tenemos un propósito: las de Cristo. En 5 minutos les voy a hablar de eso, hermanos, pero antes, otra vez, lamentablemente en este mundo cada vez son menos las personas que creen que existe Dios. Tristemente, hermanos, en este mundo más y más personas rechazan la resurrección de Jesús como un hecho histórico, como un hecho verídico. Y entre paréntesis digo, es una cuestión de conveniencia también. Es muy conveniente que no exista Dios. Si no existe Dios, no existe infierno ni cielo, y por lo tanto no existe compromiso de obedecer, no existe el pecado. Y entramos en el terreno del relativismo moral, que surge siempre como resultado de la ausencia de Dios en una sociedad. Así está el mundo, hermanos. El ateísmo, el humanismo, el relativismo moral, entre otros, han avanzado y avanzan como una plaga sobre un mundo que le ha dado la espalda a Dios y que se aleja cada vez más de nuestra fe judeo-cristiana. Leía antenoche a un señor, un pensador europeo, que decía: la crisis en Europa no se va a resolver si Europa no regresa a los valores judeo-cristianos que perdió después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una realidad, hermanos, que nuestra fe fue lo que hizo grande a esta nación, por ejemplo. Es lo que ha sostenido a algunas naciones en paz y en orden hasta hoy. Pero terriblemente, ¿verdad?, la prosperidad que esta fe ha traído a muchos también los ha adormecido espiritualmente. Y algunos que dicen ser cristianos hoy abrigan dudas nada razonables acerca de lo que nosotros hoy estamos predicando aquí. ¿Cuántos creen que Jesucristo murió y resucitó? ¿Cuántos creen en la realidad de la vida de Jesús entre nosotros, hermanos? Aleluya. Pero aún aquellos que no se atreven a negarlo, como los agnósticos, aún ellos suscriben a un pensamiento extraño de que si Dios existe y está aquí, si Dios es real, si vive en verdad, si Jesús es una persona real, debe ser alguien sordo, o debe ser alguien manco, o debe ser alguien ciego. Así hablan ellos. Y dicen: Dios se ha olvidado de este planeta. Están como los griegos, ¿verdad?, que hablaban de la ausencia de Dios, no de la inexistencia, pero sí de su ausencia en este mundo, por todo lo que sucede. Y es uno de los argumentos. Si usted vio la película Dios no está muerto, la 1 o la 2, es el argumento, ¿verdad?, que la gente usa. ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Dónde está Dios? Si existe, ¿dónde está? Y por eso surge el agnosticismo. No lo aceptamos, tampoco lo rechazamos. No lo negamos, tampoco lo afirmamos. Y es por eso que el mundo no está bien, hermanos. No está bien el mundo. Y déjeme decirle algo, tampoco va a mejorar a corto plazo. Después vamos a mirar cuándo va a mejorar el mundo, pero no por ahora, hermanos. Y no es difícil darse cuenta de lo que digo y de que el mundo cada vez va peor. Guerras, desastres, enfermedades, hambre, violencia, desigualdad, pobreza, injusticia, maldad, etc. Y no solamente el sufrimiento físico, el que podemos ver en las noticias, sino también ese otro sufrimiento intangible, escondido muchas veces, incluso no confesado, incluso negado. Por medio de las redes sociales la gente se fotografía con su mejor rostro, con su mejor sonrisa, y le pone Photoshop, ¿verdad? Porque no quiere admitir la miseria en la que vive muchas veces, la soledad que padece. La gente está con miedo, la gente está en depresión, la gente está en angustia. Todos los índices de enfermedad, de suicidio están en aumento en el mundo. Alguien diga amén a eso. Y todo eso se vive en esta motita de polvo del universo llamado planeta Tierra, que
tristemente duda acerca de su Creador y de su santa palabra. Y con ese panorama nosotros nos tenemos que preguntar, y especialmente un día como el de hoy, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro propósito en medio de todo eso? Son preguntas que el Espíritu Santo quiere que nos hagamos. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros frente a tanto dolor? ¿Qué respuesta estamos dando nosotros a tantas necesidades desesperantes que nos rodean, hermanos? Todavía más quiero preguntar, ¿somos conscientes de que esas cosas son la razón también por la que nosotros estamos aquí? La necesidad del mundo, hermanos. ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Por qué nos salvó Dios? Cierra tus ojos un momento, por favor, y hazte a ti mismo esa pregunta: ¿por qué me salvó Dios? Amado hermano, amada hermana, nosotros estamos aquí. Nosotros hemos sido puestos aquí, hemos sido llamados por Dios para ser personas de convicciones, no de conformismo, no de una religión rutinaria y utilitaria. Le sirvo a Jesús porque me va bien, si le sirvo, porque me beneficia. Hermanos, estamos llamados por Él a hacer mucho más que eso. Eso es una mínima parte nada más. Hemos sido llamados por Jesús a ser agente de cambio en la vida de otros. Hemos sido llamados por Él a llevar una palabra viva a otros. Ninguno se esperaba que fuéramos a hablar de este tema en resurrección, pero así es, hermanos. Y es importante decirlo porque en el corazón de aquel que creó esta tierra y que después vino a dar nuestra vida por nosotros, existe una realidad que es mucho más alta que la del ser humano. Una realidad que está muy por encima de todos los problemas y de las necesidades y de los sufrimientos de este mundo. Y esa realidad se llama Reino de Dios. Y tengo noticias para usted este 1 de abril. Nosotros pertenecemos a ese reino. Somos parte del reino de Dios, que es infinitamente más importante que ser ciudadano de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos va a pasar, la tierra va a pasar, todo lo creado va a pasar, pero aquel que haya hecho la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Dónde? En el reino eterno de Dios. Alguien dígame a eso. Entonces, hermano, no podemos continuar cambiando de canal. Cada vez que vemos la noticia de que alguien está pasando por una situación triste, hermanos, lo que está sucediendo a la gente es terrible. Y nosotros escondiditos en la burbuja de la iglesia, hermanos, no podemos seguir pensando así, no podemos seguir pasando de largo frente al problema, hermano, así como aquellos religiosos de la parábola de Jesús. Qué llamativo que fuera un sacerdote el que pasó de largo y luego un levita el que pasó de largo. ¿Cuántos sienten una crítica de Jesús ahí? El corazón de Jesús, hermano, está en contra de aquellos que nada más quieren vestir bien y quieren verse bien y quieren mantener un status quo, porque la iglesia da todo eso. Pero se puede tener todo el aspecto de cristiano, de creyente, de hijo de Dios, pero no el contenido. No te olvides, nosotros somos semilla también. No podemos continuar procediendo como aquellos que pasaron de largo, y fue el menos religioso de los tres, el nada religioso, el samaritano, el despreciado, el inesperado, que fue movido a misericordia y se acordó de que este hombre, si no era socorrido, iba a morir. Y ese es un problema, pastor. La iglesia sí llega, pero muchas veces llega tarde. Muchas veces llega tarde. Es algo que puedo ilustrar con lo que sucede en África. No es que no hay comida para toda esa gente de África. ¿Saben cuál es el principal problema, hermanos? Que la comida llega tarde cuando la gente ya murió. Cuando se dispara la alerta, la alarma, y se envían los alimentos 20, 30 días en un barco, llegan allá demasiado tarde. Porque el hambre no perdonó. Y eso es lo que estoy hablando, hermanos. Quienes pertenecemos al reino de Dios, necesitamos movernos. Aleluya. La clave de la resurrección es esa. La clave de la vida que el Señor nos dio
es esa, hermanos, hace 20 siglos atrás, cuando Jesús inauguró este imperio que es la iglesia, porque la iglesia es un imperio mundial. No conoce fronteras, no tiene manera de ser detenida. El Señor dijo que aún las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Somos el verdadero reino sobre esta tierra. Somos el reino de Dios. Y cuando Jesús lo estableció, hermanos, el día del Pentecostés, no lo estableció simplemente sobre señales y lenguas y prodigios y milagros, lo estableció sobre una base que es el amor. Por eso Pablo dijo, yo les muestro un camino más excelente que todo eso. Yo les muestro el amor. El reino de Dios es un reino de amor, hermanos. No es un reino de poder o de riqueza material. No tenemos mucho que ofrecer en ese aspecto. No es un reino de religiosidad indiferente, ya lo dije. Es un reino de amor. Sin embargo, y a pesar de que 20 siglos han pasado, muchos creyentes en Cristo, yo no digo que no creen en Él, yo no digo que no trabajan para Él, pero continúan sin abrazar este principio bíblico, básico, fundamental, que cambiaría el curso de la historia, porque aún los años se cuentan a partir de aquello, hermanos. ¿Y qué fue lo que cambió el curso de la historia? Lo que dijo Jesús fue diferente de todo lo demás. Y Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo os doy. Ámense los unos a los otros, así como yo os he amado. Y estas palabras tan impresionantes de Cristo, hermanos, no fueron escritas para un sermón dominical. No fueron escritas para un discurso político, hermanos. Estas palabras Jesús las vivió. Aleluya. Estas palabras Él las proclamó con hechos. Y la mayor demostración, el hecho más grande, el milagro más grande del mundo, dice un viejo himno, fue que Él lo hizo en la cruz. Fue su vida dada en la cruz, hermanos. Pero incluso antes de ir a la cruz, Jesús ya había sabido ganarse el corazón de la gente. Jesús se ganaba el corazón de la gente, interesándose en sus problemas, tratando con sus necesidades y aún de vez en cuando indignándose con la injusticia y con el abuso que se cometía. Tomemos por ejemplo el caso de la mujer descubierta en adulterio por aquellos hombres en el capítulo 8 de San Juan. Qué tremenda lección le dio Jesús a aquellos hombres. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Necesitaremos nosotros una lección como esa hoy? O sea, ¿somos o no somos personas del reino? Me acordé de mi primer sermón que prediqué, pastor, con 16 años. Le titulé, ¿somos apostólicos o no somos apostólicos? Aleluya. Aleluya. 5 minutos se me acabó el bosquejo aquella ocasión. No sabía qué más iba a decir. Ahora tengo que luchar para parar, ¿verdad? Pero volviendo a la seriedad que nos convoca, hermanos, nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Somos o no somos personas del reino? ¿Pensamos como Cristo quiere que pensemos? ¿O tendremos que escuchar otra vez la lección? Cuando Jesús enseñaba, muchas veces lo hacía por parábolas, con palabras sencillas, con historias muy cercanas a la gente, para que estas personas pudieran recibir una nueva perspectiva de la realidad. Jesús alumbró en las mentes de ellos. Jesús los llevó siempre un paso más allá, porque Jesús siempre nos lleva un paso más allá. Lo está haciendo ahora mismo, hermanos. Nos está recordando que nosotros somos semillas también. La siguiente, hermano, allí en Mateo 13 dice él, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. En National City el otro día me regalaron una, ¿verdad? Así pequeñita, ahí la tengo en mi cuarto, pequeñita. Así es la semilla de mostaza. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, gloria a Dios. Diga conmigo, pero cuando crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. Qué maravilloso.
Y si usted siguiera la lectura allí en Mateo 13, después de decir estas palabras, Jesús llamaría a la gente a arrepentirse porque el reino de Dios había llegado a ellos y estaba entre ellos. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo, hermanos? No ciertamente a una ideología nueva o a una religión nueva, sino a una persona. Y esa persona era Él mismo. El reino de Dios es Jesús. Aleluya. Y su reino está entre nosotros. Jesús está entre nosotros. Aleluya. Siempre y cuando lo tengamos en nuestro corazón. Jesús está entre nosotros siempre y cuando vivamos bajo los principios que Él vivió. Su reino llega a estar entre nosotros con la condición de que nos convirtamos en personas dispuestas a guiar a otros a la vida que Jesús ofrece. Lo voy a repetir. El reino de Dios está entre nosotros siempre y cuando seamos personas dispuestas a guiar a otros a la vida que Jesús ofrece. Aleluya. ¿Qué clase de vida? ¿Cuántos saben de qué vida estoy hablando? El enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir el imperio de la muerte. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante es la vida a la que el Señor nos trajo, pero no solamente para que la vivamos nosotros, sino para que también traigamos a otros a ella. Y ciertamente aquellos discípulos que oían esas palabras experimentaron, conocieron aquella vida abundante, experimentaron el poder de Dios, el cual es capaz de transformar cualquier realidad, y yo doy testimonio de eso. Mi suegro estuvo muerto en los años 70, 78, 79, con 18 años de edad, muerto 4 horas y media. Yo creo que ya les testifiqué de eso en una ocasión. Pero allí llegó la vida, allí llegó un misionero de nuestra iglesia hermana UPC y pidió permiso para entrar hasta la morgue. Nunca la gente que trabajaba ahí se imaginaba lo que iba a suceder. Causó un revuelo en todo el país. Médicos de otras ciudades tuvieron que venir después, porque aunque llevaba 4 horas y medio muerto en la morgue, este hombre de Dios llegó ahí, levantó sus manos y mi suegro se sentó en aquella camilla, fue resucitado. Lo demás es historia. Lo demás es historia, porque también Dios tenía una esposa para mí, ¿verdad? Y de ese milagro he sido beneficiado yo también. Una gran compañera, hermanos, porque ese es el poder de Dios. Todo lo puede cambiar cualquier situación, por difícil que sea. Él es capaz de transformar cualquier cosa. Y es gracias a esa experiencia. Yo quiero que tú le digas algo a alguien. Tú necesitas esa experiencia. Tú necesitas esa experiencia. Fue gracias a esa experiencia que Jesús se transformó para ellos en algo mucho más que un maestro o que un líder. Se transformó en una sombra protectora, bajo la cual iban a vivir el resto de su vida. Y Jesús también quiere que nosotros seamos esa sombra protectora para otros. ¿Cuántos aceptan esa invitación? Hechos, capítulo 4, si lo puedes poner, hermano, por favor, nos cuenta que los primeros creyentes fueron como un solo corazón. Dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y esto no es comunismo, hermanos, cristiano. Pero note lo que dice después. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya. Y digo que no es comunismo porque el comunismo siempre es muy poco para muchos y mucho para unos pocos, ¿verdad? O sea, es una falsedad total. Pero la palabra del Señor nos habla de la clase de vida que tuvo la iglesia primitiva. Una iglesia donde no había necesitados. ¿Cuántos lo pueden ver ahí en la Escritura? Y no lo sabía, hermanos, porque los creyentes eran como árboles que protegían, que cobijaban a la gente que llegaba con toda clase de problemas y dificultades. Hermanos, los creyentes de la iglesia primitiva, las almas nuevas, no había que estar yendo
a invitarlas y a rogarles, vengan el domingo al culto, vengan al grupo de amistad el jueves. No, hermano, la gente llegaba sola. ¿Saben por qué? Porque eran atraídas por el amor que desprendían los discípulos. No el amor natural, no el amor humano que de algún modo todos manifestamos de vez en cuando, sino el amor sobrenatural, el amor que proviene de Dios. Y hoy Jesús nos llama a eso mismo. Alguien diga, Dios me llama. Dios nos llama no a presumir de una autoridad superior a la del resto de la gente. No a tratar de decirle a alguien, yo soy mejor que tú porque encontré a Cristo. No, hermano, Dios nos llama a amar a los demás. Dije, a amar a los demás. Jesús nos llama a sentir el gozo de hacer bien a las demás personas. A sentir la paz que se siente cuando hemos llegado a ser verdaderos árboles de su plantío, árboles que proveen frescura, árboles que proveen protección para quien lo necesite en medio de su desolación. Para eso vino Jesús, para eso murió y para eso resucitó un día como este. Para eso te salvó a ti y para eso me salvó a mí, querido hermano. Pon la siguiente, por favor. Así dijo él, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza, el regreso de Jesús, la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. Está hablando del Espíritu Santo en lugar del espíritu angustiado. Díganlo conmigo. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Están conmigo, hermanos? Pero antes de poder convertirnos en un árbol así, tuvimos que ser semilla y tuvimos que morir. Tenemos que morir. Morir para poder darnos a nosotros mismos, así como Cristo murió y se dio a sí mismo. Permíteme preguntarte, ¿cómo estás viviendo tú ahora mismo tu vida cristiana? Porque vida cristiana, hermano, no es una sucesión interminable de reuniones. Nuestro pastor nos hablaba del anonimato, de la oración en secreto, la raíz de la vida cristiana, pero luego tenemos que seguir hacia arriba, ¿verdad? Como hablábamos en las conferencias, el tallo, la flor, el fruto. Lo que trato de significar es, ¿te importa la gente? Porque ser cristiano es ser como Cristo, y a Cristo le importó la gente. Amén. ¿Te duele lo que está pasando? ¿Te duelen los problemas ajenos? ¿O dices, no es mi problema? ¿Te afecta de alguna manera, hermano, lo que ves? Cuando vienes camino al culto, cuando vas camino al trabajo, cuando pones las noticias, cuando hablas con ese compañero de trabajo o de escuela y te cuenta la triste realidad que vive, que enfrenta cada día. ¿Qué sientes tú? ¿Qué reacción tienes? ¿Es tu vida un espejo en el que solo ves tus propias necesidades? ¿O es una ventana que te conecta con los demás? Lo que trato de decir es, ¿qué estás haciendo tú para ayudar a otros? ¿Qué estás haciendo tú para que la vida de otros sea mejor? ¿Vives como vivió Cristo para servir a los demás? ¿O solo te sirves a ti mismo? O sea, ¿todavía estás vivo? ¿O ya has logrado morir a ti mismo? Hermano, amigo, persona que quizá estás aquí empezando recién, o aquel que tiene más años
en la iglesia que este servidor de vida. No importa quién sea, Dios no se ha olvidado del ser humano. Aleluya. Dios no se ha olvidado del ser humano. No está ciego, no está sordo, no está manco. Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero nosotros tampoco deberíamos olvidarnos de los demás. Aleluya. Mientras nosotros disfrutamos aquí y estamos cómodos en la gracia, afuera hay un mundo que está roto. Ya dije, no tiene reparación a corto plazo. Un día Cristo va a volver y lo va a reparar, lo va a restaurar, lo va a regresar al estado anterior al pecado de Adán y Eva. Pero mientras tanto, hermanos, tú y yo somos la semilla que Él ha puesto en este mundo Aleluya. para dar vida a los demás. Gracias. Tú y yo debemos ser esa semilla de fe, esa semilla de esperanza, esa semilla de consuelo, esa semilla de intercesión, de ayuno y oración por las necesidades tan terribles que hay a nuestro alrededor. Somos una semilla que Dios quiere plantar en la vida de alguien más. Esto significa, en palabras del apóstol Pablo, que seamos representantes del reino de Dios, embajadores de su reino donde quiera vayamos, y que nuestra actitud no sea la de otra persona religiosa indiferente, sino la actitud de verdaderos ciudadanos de su reino. Y un verdadero ciudadano del reino de Dios está siempre al servicio del prójimo. Pastor, en esto le hemos fallado mucho los apostólicos al Señor. Mucho. Somos tan buenos en la doctrina, somos tan buenos en la teoría, pero yo no sé cómo nos va con el corazón. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien puede decir, ayúdame, Señor? Ayúdame, Padre Santo. Ayúdame. Si pudiera pasar el músico. Déjenme decirles esto, hermanos, no es más rico el que tiene mucho. Aleluya. Esto es particularmente pertinente decirlo aquí en Estados Unidos. No es más rico el que tiene mucho, sino el que da mucho. Amén. Aleluya. El que da mucho. Y no solo da dinero. Y no solo dice, yo no puedo ir a predicar, yo no puedo ser un evangelista, un misionero, pero ahí te va mi ofrenda. Aleluya. Y duerme tranquilo, yo no sé cómo hace. Como que la conciencia adormecida. Porque no se trata solo de dar dinero, hermanos, ya lo dije, se trata de darse a uno mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más que todo se trata de eso. Vean conmigo Romanos 6:12, nueva traducción viviente, dice que ninguna parte de ustedes se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Por el contrario, en cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su ser como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Eso es ser un ciudadano del reino. La siguiente, por favor, volvemos al principio. Ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida, queda claro, su estilo de vida, su rutina diaria, su modus operandi, sus costumbres, su cultura, lo que todo el mundo hace, si ustedes consideran que eso es más importante que obedecer al Señor, Aleluya. ninguno se enoje conmigo, yo no fui el que lo dijo, fue el Señor dijo, entonces no tendrán vida eterna. Misionero, yo pensaba que con el bautismo en el nombre me alcanzaba. Oh no, hermano, la obediencia, una vida de obediencia, un corazón de obediencia
es lo que pide Dios, más que un rito externo de lavamiento en el agua, que nos salva pero no quita todo lo demás. Solo establece el comienzo de un programa, de una aspiración a una buena conciencia delante de Dios, pero en eso es donde estamos trabajando ahora, en la obediencia. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante, en otra escritura dice, si se niegan a sí mismos, si desprecian lo suyo y me obedecen, dice el Señor, entonces, solo entonces tendrán vida eterna. Y no termina, dice, si alguno de ustedes quiere servirme, alza tus manos y dile, Señor, yo quiero servirte. Cristo te dice, tienes que obedecerme. Y dice más, dice, donde yo esté. Y quiero que lo digas, donde tú estés, Señor, ahí estaré yo también. Luego hay una y. Dice, y, o sea, entonces mi Padre los premiará. Cuando les saludé hace 30 minutos atrás, les dije, el Señor está aquí, ¿se acuerdan? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí, hermanos? Creemos que sí, pero también está allá. No solo está aquí, también está allá junto a una cama de hospital. También está allá en la celda del prisionero. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús, o cuando le van a preguntar, porque no sucede todavía? Señor, ¿cuándo estuviste enfermo y te visitamos? ¿Cuándo estuviste preso y te visitamos? Cuando lo hiciste con uno de esos pequeños, conmigo lo hiciste. Y es a donde Jesús nos está llamando, a estar donde Él está. ¿Me estoy explicando, hermanos? No podemos servir al Señor bajo nuestras condiciones. No podemos servir al Señor donde nosotros queremos solamente, donde nos es más cómodo. Y yo creo que este tipo de mensaje lo puede predicar un misionero, que tenemos el respaldo para poder decir estas cosas. Al Señor solo le servimos si vamos con Él, si lo seguimos a Él, si andamos como Él, si estamos y si permanecemos donde Él está. No es difícil de comprender lo que digo, ¿cierto que no, hermanos? No estoy diciendo que sea fácil de hacer, pero no es difícil de entender. La siguiente, hermanos, se trata una vez más de morir a nosotros mismos, porque solo muriendo con Él, tú y yo podremos vivir con Él. ¿Estás de acuerdo, hermano? ¿Cuántos alzan sus manos y dicen, yo estoy de acuerdo? ¿Qué piensas hacer entonces? ¿Continuar martes, jueves, domingos? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué significa para ti este hecho de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó? ¿Qué significa que Jesús tuvo que morir para darte vida? ¿Qué significa para ti el tener que morir para poder vivir con Él? ¿Desearías tú poder decir como llegó a decir Pablo, véalo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí? Y la vida que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Qué bonito. Ya no vivo yo. Pero no tiene que ser solo un texto suelto de la Biblia y un canto por ahí. Tiene que ser una realidad. Y es posible llegar a esa realidad. Hermano, yo creo que es posible llegar a ese nivel. No es solo para el pastor y para algún ministro.
realmente es para todos nosotros. Dijimos el viernes, todos somos ministros del Señor. ¿Cuál es la clave para llegar ahí y poder decir, ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí? La clave es mantener en mente que somos una semilla también, igual que Jesús, y que igual que Él tenemos que morir para resucitar. ¿Me pueden quitar este atril, por favor, hermanos? Gracias. Gracias a Dios. Amén. Pónganse de pie, amados. Vamos a concluir. ¿Por qué no dices, soy una semilla también? Cierra tus ojos ahí donde estás. Voy a atar el espíritu de miedo. Ante mi pregunta de si es buena o mala la muerte, pensé que alguien iba a decir, pues es mala, da miedo. Y es una realidad, la muerte le da miedo a muchos. Pero voy a decirte algo en esta mañana en el nombre de Jesús. No tengas miedo de morir. No tengas miedo de morir. Es decir, no temas morir a las cosas de esta vida. Gloria a Dios. No temas a perder cosas, perder amigos, perder familia. Yo recuerdo cómo nos retiraron el saludo todos nuestros parientes católicos cuando nos hicimos apostólicos. Era un niño yo, pero de golpe se acabaron las fiestas, se acabaron los cumpleaños, se acabaron las navidades de 200, de 250, porque éramos muchos. Y recuerdo muy bien la primera Navidad solos en la casa, porque éramos despreciados por los demás. Morimos a muchas cosas, pero era necesario, porque si no morimos, quedamos solos. Pero si morimos, llevamos mucho fruto y nuestra recompensa se hace grande. Otra vez cierra tus ojos y piensa, ¿qué elementos de tu vida, qué cosas de tu vida vas a hacer morir para que Cristo viva en ti? Haz una lista mental. Tú sabes qué cosas tienes que matar. ¿Cuáles son las cosas que deben morir en ti? Las cosas a las que el Señor te pide que renuncies para poder seguirlo, para poder estar donde Él está, para poder ser un ciudadano del reino, para que tenga sentido el que Él te haya hecho como una semilla, porque el sentido todo de la semilla es morir, es morir. ¿Ya identificaste esas cosas que vas a hacer morir? Pueden ser muchas. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a traerlas ante Él. Tráeselas al Señor en este altar. Preséntaselas a Él. Pasa, pasa.